Después de la función aleatoria tenemos otra que es seguimiento de pared. ¿Y qué es lo que hace? Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Qué placer estar nuevamente por aquí con todos ustedes. Bienvenidos a mi canal. Y en esta nueva oportunidad vamos a estar viendo las funciones del robot Vacuum Cleaner o del robot aspiradora, así como todos ustedes me lo han pedido. Cabe resaltar que este video es parte de una serie de videos que estoy haciendo en base a este mismo producto. Ya te hice el unboxing y en esta semana también te subí un live hablándote de todo lo necesario sobre este robot. O sea, todo lo que necesitas conocer antes de adquirirlo. También una observación que hice a este mismo producto que para mi entender sería el mejor regalo para tu mamá. Y en este video te voy a mostrar todo lo necesario en cuanto a las funciones. Ya en los videos anteriores te hablé lo que trae y te hablé algunas cosas, por ejemplo en el live, cosas que no quería decirlo aquí o profundizar tanto para no extender el video. Por ejemplo, al momento que uno descarga la aplicación, uno tiene que registrarse, poner su correo electrónico para crear una cuenta o un usuario en la aplicación, y él mismo te manda un código para validar tu correo que tienes que poner en la aplicación, y así te va a permitir acceder a la misma y poder crear tu cuenta para poder usar el dispositivo. Algo también para tomar en cuenta es que este producto también trae respuesta por ejemplo de las escobillas y también de un filtro que es muy necesario al momento de aspirar el polvo o el sucio. Entonces, ya con ese preámbulo ya estamos listos y ahora sí, vamos a ver todas las funciones y todo lo que nos ofrece este robot Vacuum Cleaner aquí en mi canal. Bueno, aquí tenemos nuestro equipo, aquí tenemos el robot. Constan de dos partes, por decirlo así, la parte donde tenemos el robot y la parte aquí donde tenemos por ejemplo la base o el cerebro, como le digo yo. Y aquí tiene una escobita, no sé si se logra ver, tenemos una escobita que es para limpiarle y quitarle el polvo y también para sacudir un poquito el filtro. Esta parte de aquí es donde se almacena el polvo. Aquí uno no le puede echar agua a esto ni al filtro. Esta parte, miren, está ya sucio. Lo he usado, miren aquí donde aspira. Lo he usado bastante. Tengo 3 semanas probándolo para poder crearte este video y poder tener sustento en lo que voy a hablar aquí en las funciones y mis recomendaciones. En el live que hice te hablaba cómo es el proceso para vincular el robot con la aplicación. Solamente te lo voy a mencionar, pero para que lo entiendas mejor te invito a que vayas al live. Para uno vincularlo, el robot tiene que estar en su base o en su cerebro, y el mismo tiene que estar conectado a la corriente, porque a través del cerebro es que podemos hacer el vínculo de tu celular con la aplicación al robot, porque si no, no se puede hacer. Otra cosa, para que el robot pueda hacer las funciones en tu hogar y limpiar y hacer todo lo necesario, siempre debe tener corriente. Eso lo digo porque aquí en República Dominicana a veces pasan situaciones que no hay luz energética, o sea, de la calle. Y si tú dejas el robot limpiando en la casa y se va la luz, el mismo posiblemente no haga las funciones normales y se pare y se quede en reposo, que es una función que tiene. Bueno, dicho eso, ahora sí vamos a ver la aplicación y vamos a ver todas las funciones que tiene y todo lo que tú necesitarías conocer antes de comprar o tener este producto. Bueno, la aplicación se llama Smart Life. Cuando tú accedes a la aplicación después que ya tú realizaste, por ejemplo, el vínculo con el robot, tu celular y la aplicación, te va a mostrar el producto. Esta versión es el M210, o sea, es la segunda versión o la segunda generación del robot. Y tiene varios ajustes o configuraciones en base a tu perfil. Pero automáticamente tú ves a tu robot o a tu dispositivo, lo que debes de hacer es acceder a él. Y al momento que accedes a tu robot vas a ver varias funciones.
Entre ellas tenemos el interruptor, tenemos en espera. En espera, si te fijas, tanto el interruptor y espera están sombreados como en amarillo. Eso quiere decir que esas son las funciones que está en este momento están usándose. Luego tenemos algo con la letra A que dice inteligente. Luego aquí dice volver a la base de carga. Algo que aquí dice aleatorio. También tenemos lo que dice seguimiento de pared. Tenemos espiral, tenemos manual y algunos ajustes que podemos hacer al robot. Te voy a estar explicando cada una de esas funciones y te voy a estar explicando para que tú tengas una idea o una noción de cómo se usa el equipo. Yo lo tengo instalado cerca de un mueble por debajo porque quiero que sea lo menos llamativo, lo menos visible posible, por temas para tener buena organización en la casa. Vamos a decir que está apagado, como dice al lado, en espera. Esa función está así o se enciende normalmente cuando el equipo está en el cerebro, cuando está en la base. Y luego cuando uno lo quiere usar hay varias opciones. Y entre ellas mi preferida es la que dice aquí inteligente. Inteligente es que el robot por su propia cuenta decide dónde ir y cómo limpiar y cómo hacer todo. Él mismo mapea la casa y él mismo va reconociendo los lugares que ya limpió y los que le faltan por limpiar, porque aquí adelante tiene un sensor. Todo eso negro ahí adelante están los sensores. Entonces fíjense, le voy a dar ahora a inteligente y él mismo va a salir de la base y él mismo va a decidir a dónde limpiar. Él mismo está decidiendo dónde limpiar y dónde hacer las cosas. Entonces tú dirás, bueno, y si él encuentra un objeto o ve algo delante del, bueno, él se detiene y él revisa, y si ve algo delante de él, gira y da la vuelta. Igual también si ve que se va a caer, porque también por debajo del robot tiene sensores que le permite determinar si se va a caer o hay un escalón donde él está. Fíjense todos los sensores que tiene delante. Tiene muchísimos sensores y tiene una función que es anticolisión. Entonces miren, aquí vio esa parte ya de adelante, ya él sabe que ahí hay algo y bueno, se sigue moviendo. Miren aquí, él detecta que hay algo y lo esquiva, lo mueve. Otra función interesante es que después que el robot haya hecho la limpieza, o tú dices, bueno, ya limpió el área que yo quería, ahora quiero que él vuelva al cerebro o vuelva a la base, pero yo no lo quiero llevar. Entonces para eso está la función que se llama volver a base de carga. El robot detecta o sabe dónde es que está la base ubicada, o sea, dónde tú lo dejaste en tu casa, y él mismo va hacia allá a estacionarse como un vehículo. Miren qué tal. Entonces cuando está en esa función de volver a la base de carga, si se fijan en el botón de encendido, tiene una luz poquito más baja que no es del mismo color, es como un color blanco. Antes cuando estaba en función tenía un color verde, pero él mismo se va dirigiendo. Fíjense que aquí está la base y esta parte que está aquí es donde se carga, esa parte metálica, y él mismo llega miren cómo él mismo se alinea para que quede justamente bien colocado en la base. Entonces automáticamente él llegue a la base, en la aplicación va a decir recargando. Si ustedes se fijan, tenemos tres opciones arriba, por ejemplo, de espera y de interruptor inteligente y volver a la base. Una es el tiempo de limpieza o el tiempo que tardó para hacer la limpieza. Otro es lo que me dice la carga, cuánto tiene de energía, y el otro es el área por metro cuadrado que limpió. Y luego hay un espacio vacío. En ese espacio vacío, cuando él va inteligente o va limpiando, él va haciendo un mapeo de dónde limpió y dónde le falta limpiar con todos los sensores que tiene aquí delante. Pues tenemos otra función que es aleatorio. Asimismo, como dice aleatorio, él mismo va a decidir haciendo las cosas aleatoriamente. Y es muy parecido a inteligente, lo único que es como el nombre,
Asimismo, cuando uno tiene como una música que uno le pone la opción aleatoria y brinca las pistas, por decirlo así. Miren que aquí se encontró eso y lo esquivó. En esta parte la limpieza no va a ser tan organizada como inteligente. Eso quiere decir que él va a estar pasando zonas, vamos a decir, haciendo brincos, y no va a llevar un orden. Por eso que me gusta más inteligente, porque en inteligente él lleva como un orden, como una secuencia para limpiar lo mejor posible. Después de la función aleatoria tenemos otra que es seguimiento de pared. ¿Y qué es lo que hace es el robot? El robot lo que hace es llega a un punto determinado con el sensor donde él sabe que está en una pared y él se mantiene limpiando toda esa zona. Después de seguimiento en pared, que lo que hace el robot es acercarse a las paredes o vamos a decir a los límites que tenemos en nuestra casa, y él permanece en toda esa orilla para ir limpiando esos lados, podemos decir así, que son un poquito difícil de limpiar. Y luego tenemos espiral, que es la otra función que tiene. ¿Qué es lo que dice esta función? Que él va a limpiar haciendo círculos. Él va a ir limpiando y va dando ir como vueltas o círculos. Y esa es como una función que te permite que él vaya limpiando y vaya haciendo de una manera espiral o circular. Miren cómo es el funcionamiento. Va dando vueltas, se mueve, va dando vueltas, se mueve. O sea, imitando la forma de un espiral. Luego de la función en espiral tenemos lo que es manual. Y así como su nombre lo indica, es que el robot no se va a controlar por sí solo, sino que lo vas a controlar tú. ¿Cómo así? Tú le vas a indicar para dónde tiene que ir, ya sea para adelante, para atrás, para los lados derecho o izquierdo. O sea, tú vas a controlar la dirección, pero sí el robot va a tener esa autonomía de inteligente, donde él va a determinar si tiene algo adelante, si no puede pasar, si puede pasar en base a los sensores, para que él mismo no vaya a chocar con algo o vaya a entrar a lugares donde él no puede llegar por su tamaño. Entonces vamos a enseñarte con un ejemplo. Le damos a la función manual, de una vez te sale otro menú con por ejemplo, como un control que tiene hacia adelante, hacia los lados, arriba y abajo, y tiene un botón en el medio como el símbolo de play. Cuando tú le das a play, él automáticamente enciende. ¿Qué resulta? Para tú indicarle la dirección, primero tienes que ponerlo otra vez en pausa, porque si no, él mismo va a indicar para dónde ir. Si tú quieres decirle, no, yo no quiero que vayas para allá, cambia la dirección. Por ejemplo, en este caso le vamos a dar a la izquierda. Para cambiarle la dirección tiene que ser estando en pausa. Entonces ya le indica la dirección y vuelves y le das play. Y él va a coger el rumbo, pero dice, no, vamos a cambiar. Yo quiero que tú vayas para acá. Quiero que vayas para allá. Y él va. Luego digo, no, dobla a la derecha, ve hacia allá. Luego te digo, no, cambia otra vez. Es prácticamente como manejar un carrito a control. Pero para que se pueda hacer la función, el robot tiene que estar en pausa y tú le indicas la dirección. Porque si lo haces él estando ya en play o en función y le das para que no lo hace. Suena un pitico, pero no lo hace. Entonces tienes que, por ejemplo, quiero que vengas hacia atrás. Y le doy. Le digo no. Y le puedo seguir dando y él se va a mover. Bueno, tú en otras palabras eres tú el que controla el robot en la opción manual. Y le puedo decir salir del modo y luego ahora le puedo decir, bueno, vuelve a tu base. Una observación, cuando él va para el retorno de la base donde él se carga, tiende a ser más lento, más pausado. Ahora, por ejemplo, si tú dices, bueno, estoy usando la función inteligente y la quiero cambiar, tú le puedes dar a espera y le cambias la función que tú quieras o requieras. O por ejemplo, tú vienes aquí, no tienes tu celular en mano y le das
y automáticamente él adopta la función inteligente por sí mismo, porque si te das cuenta es la mejor opción donde tú le puedes sacar el mayor provecho a tu robot. Si tu robot está en función y tú tienes niños y lo levantan, él mismo se va a detener, él mismo se detiene, o sea que no hay ningún problema en ese punto. Y tú puedes otra vez darle aquí o usarlo en tu aplicación para que le haga la función. En este caso voy a volverlo a mandar que vaya al punto de carga. Aquí está en espera y él mismo se va alineando, buscando cuál es el mejor ángulo para él poder como buscar la ruta perfecta. Vamos a decir en otras palabras, así como un piloto de avión busca la forma o el ángulo o la manera de aterrizar lo mejor posible en la pista, así mismo hace el robot. También aquí tenemos ajustes ya en la parte final, y en ajustes tenemos varias cosas que podemos usar para la configuración del robot. Por ejemplo, la primera opción, volumen de succión de agua, está en término medio y está bajo y alto. La recomendación es que cuando se vaya a usar el robot para aspirar polvo, sucio, cualquier cosa, el piso esté seco. Esa es la recomendación. Luego aquí tenemos normal, puede estar en alto o bajo, y tenemos aquí varias funciones, por ejemplo como buscar robot, eso por si el robot estaba limpiando y se descargó y no le dio tiempo a volver al cerebro y no lo encuentras, tú le puedes dar en esa función. Ojo, cuando el robot está limpiando y llega a una determinada carga, o sea que está muy bajita, así como el celular se pone en modo ahorro después de 20% en los celulares iOS, asimismo es el dispositivo después que llega como una cierta carga, más o menos el 17 o 20%, él mismo automáticamente entra a la opción de volver a la base o volver al punto de carga. Pero puede darse el caso que se pierda o puede que pase algo y se puede descargar. Entonces con buscar robot lo puedes encontrar. Y ya aquí en el menú nuevamente de donde están las funciones del robot, tenemos en la parte derecha, en la parte de arriba, un lapicito que aquí encontramos otras funciones, además de la versión de tu robot vacuum cleaner o robot aspiradora. Y entre ellas tenemos una que me llama mucho la atención, que es este, que podemos controlarlo vía remotamente a través de otros dispositivos, ya sea Alexa o el asistente de Google. Y ese es el próximo video que estamos planeando para grabar más adelante. Y hasta aquí llegamos con todas las funciones del robot vacuum cleaner. Espero que el video te haya gustado. Traté de abarcar todos los puntos en cuanto al uso y las funciones que tiene este hermoso dispositivo. Si te ha gustado y has llegado hasta aquí, dale like, comparte, suscríbete para seguir creando contenidos como este, que nosotros podamos verificar si esos productos valen la pena y poder seguir aportando calidad en nuestros videos. Y bueno, muy atentos porque vamos a continuar con la serie del robot cleaner vacuum y vamos a ir a ver las otras funciones que no tocamos en este video. Por ejemplo, el de Alexa. Vamos a ver si logramos hacer ese gran reto. Así que será hasta la próxima. Gracias por seguirme, gracias por estar aquí conmigo y bueno, bye bye.